buenos días a todos. Sean bienvenidos, hermanos peregrinos, a este santuario dedicado a Santa María de Guadalupe. Dios, en su infinita misericordia, quiso darnos una muestra más de su ternura, enviando a esta mensajera del Evangelio vivo. Ella, en una condición difícil, hace siglos, se hizo presente trayéndonos a Cristo el Salvador. Y sigue siendo pues el corazón espiritual de esta nación y de muchas partes más y de personas que vienen a expresar su ternura, su agradecimiento, sus necesidades. Es ella la que nos acoge ahora a celebrar la Eucaristía. El centro de nuestra vida es Jesús, Eucaristía en este momento. Sean pues bienvenidos. Hoy nos acompaña la familia del arquitecto Óscar Jiménez Gerard, que ayer fue llamado a la casa eterna del Padre. Un hombre que por muchos años se dedicó a estar atento en cuanto a la seguridad básica de este hermosísimo edificio que otro gran arquitecto proyectó. Este lugar santo, hermoso, funcional, litúrgico, fue realizado por tantas personas y con tanto cariño de tanta gente del pueblo de Dios. Pero uno de los que lo cuidaban era el señor Óscar Jiménez Gerard. Pues junto con su esposa, hijos, nietos, familiares y amigos, nos unimos en esta pérdida, pero es una pérdida que no nos angustia, sino que nos abre la esperanza y reforzar la fe que vamos de camino hacia el Señor. También tendremos presente a Helen, Damián, Helenita y Ramón. Todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanas, hermanos, los invito a pedir perdón por cuantas veces, profesando nuestra fe en el Dios único y todopoderoso, Padre de misericordia, nuestros criterios son distintos a los que se esperan después de una confesión de tal magnitud. Si nuestra vida ha caminado por criterios distintos a los de Cristo, pidamos perdón, es Cuaresma, volvamos a este camino. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, tú que eres el autor de la salvación eterna, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento para escuchar la palabra de Dios y así normar mejor nuestra existencia. Del libro de los Números. En aquellos días, los hebreos salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino
El pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria, que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces el Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Semilla en la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que le encuentra vivirá para siempre.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: Entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió: Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Estemos atentos todos, el tiempo que corre, el tiempo en que Dios nos visita, el tiempo litúrgico, la oportunidad de hacer en este mundo de aceleración, de actividades, de intereses, de necesidades y búsquedas, tiempo para repensar nuestra fe, en quién creemos, cómo creemos en Él, qué consecuencias tiene para nuestra vida personal y comunitaria, cómo reflejamos nuestra vida de fe confesada en Él, pero cómo se refleja positivamente en nuestros ambientes donde trabajamos, amamos, etcétera, etcétera. Estamos pues en Cuaresma hacia la Pascua. Y en ese gran contexto litúrgico viene el relato de la primera lectura. No es fácil nosotros, que especialmente en este siglo, desde el siglo pasado, pero el inicio de este es muy sensible a los derechos de los individuos, a la libertad, pero lo cierto, a través de los hechos contundentes de la historia de la humanidad, no es fácil ser verdaderamente libres. Y no solamente por la fragilidad humana, ya por naturaleza, sino porque no siempre captamos cabalmente lo que esto significa y lo que esto cuesta. Y por lo tanto no siempre estamos dispuestos a pagar el precio de la libertad. Gritoneamos la libertad, medio la entendemos y más la anhelamos cuando estamos presos de nosotros mismos o de otros o en diversas circunstancias, esclavizados, limitados en situaciones extremas. Como todo, se valora, se pide, viene la nostalgia cuando lo perdemos o cuando estamos en el límite.
Y así pasa con la libertad. ¿Cuánto tiempo gritando esa parte del pueblo de Israel que estaba cautiva en Egipto? El Señor se apiada y envía un caudillo, un jefe, Moisés, para sacarlo hacia una tierra. Pero apenas vienen los dolores, las exigencias, lo pesado de la conquista de una libertad personal y comunitaria, empiezan a murmurar. Este es el ser humano. Este es el ser humano. Incluso en su torpeza, sueña y prefiere la esclavitud del pasado porque no está dispuesto a tolerar y luchar la libertad del presente. Y por eso, en el signo, en el símbolo, en el acontecimiento de las serpientes que muerden y luego el gran signo que prefigura el Calvario, pues como que reaccionan, pero vuelven a caer una y otra vez. Y en ese signo histórico también nosotros nos vemos reflejados, todos sin excepción, más o menos. Y ahora vemos en el Evangelio que no es una teofanía más, símbolos, como todas las religiones, cuando se refieren a lo divino, a los misterios, donde rebasa totalmente nuestras capacidades, tienen que recurrir a un lenguaje poético, simbólico, mitológico, no por ello mentira necesariamente, sino simbólico, para poder tentar hablar y expresarle a otros la experiencia o la presencia de lo sagrado, de lo divino, de lo infinito. Todas las religiones, también la nuestra, ha recurrido a ese método en algunos momentos. La gran tradición judeocristiana tiene mucho de esto, como figuras, como medios de comunicación, porque no hay palabra, ni símbolo, ni nada que pueda abarcar el gran misterio de lo divino. Pero por eso intentamos la poesía del mito y tantos símbolos y metáforas. Pero aquí no hay nada de eso. Aquí no hay nada de eso. En el Evangelio, según San Juan, con toda la carga teológica, por lo tanto, reflexión de la fe en Cristo Jesús y ya los años difíciles de los primeros cristianos, es una narración más profunda, más trascendente, más amplia, pero no deja de ser cruda, real, existencial. Aquí no se recurre al mito, no se recurre al símbolo o a la metáfora, sino a la crudeza real de una persona que no es revelada a los hombres con trompetas, con declaraciones divinas celestiales a los que estamos acostumbrados, tipo Hollywood. De ninguna manera. La sencillez y la cordura, la fragilidad en la carne humana de un carpintero haciendo el bien a todos hasta la cruz. Y no hay más señal. Por eso, aquel que no tiene cuarteaduras entre lo que cree y lo que vive, él se reconoce y solamente se entiende como persona y como persona mensajera y como persona que actúa, más que enviado por su Padre, conectado íntima y eternamente con su Padre. Solamente hace lo que el Padre le ha enviado a hacer. Y recurre a un argumento ante aquellos que piden tal vez lucubraciones sofisticadas, argumentaciones más racionales que hasta la fecha nos invade a algunos en la iglesia. Y lo único que él dice es: yo vengo de mi Padre y mi comida, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y los signos que yo he realizado, y que son unos cuantos que relata San Juan, son para decir: los tiempos prometidos, su plenitud ya ha llegado, está aquí. Está aquí. Una lógica de causalidad y efecto simple, sencilla, que en otras versiones del Evangelio, los otros evangelistas dicen: no hay árbol bueno que dé fruto malo. El árbol bueno da fruto bueno. Si no me creen a mí, créanmelo por mis obras. ¡Ojo! Suena muy pretencioso de una persona, porque es lo que ven sus contemporáneos. Decir yo soy. El yo soy no es un nombre en sí, sino es el gran misterio revelado en una palabra balbuciente: el que es.
el que era, el que es, el que será, el que es, el innombrable, se hace presente en la debilidad de Cristo Jesús, en la fragilidad hasta la cruz, donde el hombre cree que puede ver por fin una especie de superhombre, no ve más que a un hombre colgado de la cruz que muere como cualquier hijo de vecino, mas su causa no es la del vecino. Los motivos que lo orillaron llegar hasta ahí no es de un falso profeta, de un falso mesianismo o de un enfermo mental que quiere un momento de gloria, aunque sea a costa de su carne, sino una persona congruente que se entiende hijo del Padre, haciendo obras que liberan, que sanan, que reconcilian, que trascienden y hace trascender a las personas. Solamente viendo cada parte de él, no solamente el Calvario como si fuera una viñeta, sino hay que conectar desde el nacimiento de Jesús y cada palabra, cada acción de Jesús, para que entendamos a dónde desemboca, qué sentido tenía cada palabra y cada acción, y cómo todo encuentra su sentido en la cruz. Y no es una cruz, como se puede narrar en otros momentos, o cree mucha gente, dolorista, pesimista, sino una cruz gloriosa. Para San Juan, ya desde ese momento, Jesús es glorificado y por eso tiene el poder de atraer. En el signo de la cruz gloriosa, una nueva vida se nos anuncia, se nos propone. Ante un testimonio que no se ahorró nada de dolor, nada de entrega, nada de palabra y de acción que da vida, lo que se espera es una decisión de fe total, aunque nos parezca pretencioso, irracional, exagerado. El que lo entrega todo espera todo, no para manipularnos, no para vendernos falsas ilusiones, no para hacernos esclavos de una religión más, sino para poder entrar en esta dinámica de una vida nueva, ya desde ahora abierta a la vida eterna. Por eso la confesión de fe al que es exige todo. Y cuando esto se va entendiendo con nuestra mente limitada, pero confiando en la gracia de Él, es como podemos entender que nuestro asentimiento a la fe no es meramente producto de una lucubración intelectual, el aprendizaje y repetición de una santa y muy buena doctrina, sino que tiene que ser cordial, entendido a lo judío, desde el centro de mi ser, donde permanece todo lo que vale, todo lo que yo soy, todo lo que se enraiza y produce fruto bueno. Desde ahí digo creo, y porque creo, entonces toda mi vida tiene que ser, cuando menos desde mi esfuerzo, sin negar mi fragilidad, congruente. Un culto, una doctrina, una moral evangélica, conectadas entre sí, que no falte una. Que lo que yo confieso en el credo, lo testimonio en la vida cotidiana. Porque el camino del discípulo es el camino del maestro. No hay otra, mis hermanos. Y para nosotros que ya tenemos 20 siglos, bastante edad tenemos como iglesia. Si a veces se nos hace tanto, 90, 100 años de vida, imagínense 20 siglos en esta comunidad. Tenemos que hacer el esfuerzo, ¿sí?, de depurar, de quitar los polvos añadidos, de quitar ideas inadecuadas acerca de Dios, de la fe cristiana, de nuestras devociones, para atenernos siempre a la raíz de este árbol que da vida, el árbol de la cruz. Desde ahí entender nuestras vidas, desde ahí entender nuestros cultos y devociones religiosas, desde ahí entender nuestras reflexiones teológicas, por muy sesudas que sean, desde ahí entender la iglesia en sus estructuras, ministerios y todo lo que somos, aún con nuestras oscuridades, desde ahí entender lo que ofrecemos al mundo, desde ahí hacernos presentes en este mundo que busca claridades y que a veces se conforma con gurús, se conforma con religiones de úsese y deséchese, religiones que solamente son reflejo de mis miedos, de mis fantasías, de mis mediocridades, de mis falsas ilusiones. Ahí
sin imponer, sin creernos la mamá de los pollitos, tenemos que reflejar esta fe en el que es. Y no pidamos más señal. No pidamos más señal, que ahí está. Pero es una señal que nos remite a un nacimiento, a un crecimiento, a una evangelización, a una entrega total. Y que se continúa en su sacramento, que somos la Iglesia. Pecadores somos, pero también discípulos de Jesús, llevándole la misma noticia al que guste de veras encontrarse con el que es, con el único y verdadero Dios que realiza su vida desde ahora. Que Santa María de Guadalupe nos ayude a comprender, no solamente a entender intelectualmente, a comprender desde el corazón, desde una actitud cordial, afectuosa, esta fe, y que seamos congruentes. Si creemos en Él, vivamos conforme a Él. Padre, que nos queda muy grande el saco, yo el primero, me queda bastante grande, y mira que estoy gordo y la lleno bastante. A todos nos queda grande el hábito de Jesús, pero si no nos vestimos de Él, ¿de qué harapos, por mucho que brillen, nos queremos vestir? Acabaremos más desilusionados y truncando nuestras propias ilusiones. Seamos congruentes en la fe, en el campo en que nos movamos, según los ministerios que ejecutemos en favor de los demás. Que María de Guadalupe nos ayude a comprender y a vivir esta fe en el que es la verdad y que nos hará libres, no las verdades que nos inventamos para vivir cada día en la cultura, en la sociedad. La verdad que nos descubre quiénes somos y a dónde vamos. De pie, por favor. Familia de Óscar, desde ahí entiéndase el misterio de Óscar. Desde su nacimiento, vida, profesión, pareja, hijos, el servicio aquí. Desde ahí entiéndase cada uno de ustedes en medio del dolor y la esperanza. Desde ahí entendámonos todos. Por eso vamos a hacer oración colaborando con la gracia de Dios. Acerquémonos, hermanos, a Jesús, mediador de la nueva alianza y signo de propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo, y presentémosle con fe las oraciones de su Iglesia. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que Dios Padre, que nos ha enviado a Jesucristo como pastor y redentor del mundo, guarde, proteja e ilumine a la Iglesia y la fortalezca en la fe y en el amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, para que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob haga brillar su rostro sobre el pueblo de Israel y le manifieste a Jesús como el Mesías de su esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, para que los pueblos del Islam encuentren en la fe y en la caridad de los cristianos una luz que los encamine al único Señor que perdona y salva. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, para que Dios Todopoderoso y Eterno, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, descubra su rostro a los ateos, libre a los paganos de toda idolatría, superstición o engaño, y les revele la luz de su palabra. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, para que el Padre de misericordia y Dios de todo consuelo conceda su auxilio a todos los que lo invocan desde el fondo del corazón y a todos los que dudan, sufren o luchan. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, para que el Señor y Creador de todas las cosas acoja en su reino a nuestro hermano Óscar Jiménez Gerard, que acaba de dejar este mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, y por todos los que nos han precedido en la vida y en la fe, por aquellos que no era su momento, sino fue la malicia humana que truncó sus caminos, para que todos que hemos salido del amor de Dios volvamos a la casa eterna. Ramón, Helen, Damián, Elenita, roguemos al Señor que seamos capaces de atender el día de hoy, el encuentro con Jesús, con la ayuda de María, y repensar nuestra manera de creer y de vivir esta fe en el que es el que da la vida, Cristo Jesús. Oremos al Señor.
Mira, Señor, a tu familia aquí presente, reunida en el nombre de Jesucristo, y protégela con amor constante. Que los que se esfuerzan para buscar tu rostro vean atendidas sus oraciones y experimenten la ayuda de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación para que perdones benignamente nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría y de esperanza, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, santo, santo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Óscar Jiménez, a quien llamaste el día de ayer de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a hablar con nuestro Padre Dios como Jesús nos enseñó, pero nunca se nos olvide, machaconamente recordémonos de que el Padre Nuestro es un programa de acción más que una oración devocional para conseguir no sé qué. Nada menos que estamos pidiendo el reino y vivir de acuerdo a este pan, todo un proyecto de vida. Digamos pues: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que participando asiduamente en tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pasar ahora a hacer un responso por el eterno descanso de Óscar Jiménez. Que el Señor abra las puertas del triunfo a nuestro hermano Óscar, para que terminado el duro combate de su vida mortal, entre como vencedor por las puertas de los justos. Y entonces cantos de victoria por los siglos de los siglos. Amén. Y a todos nosotros, especialmente a su esposa, hijos, nietos, familiares y amigos, nos dé la certeza de que no está muerto, sino que duerme, de que no ha perdido la vida, sino que reposa, porque ha sido llamado a la vida eterna por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en compasión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre en todos ustedes. En el nombre del Señor pueden ir en paz.